Nosotros. Siéntense, hermanos, los niños van a salir con sus profesoras de clase. Muy bien. Tengo justo el tiempo que ocupo, hermanos, para hablar de la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero que reflexionemos en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Hermano Alonso, hermana Paoli, así lo ubico yo. Por ahí oigo otro nombre, pero yo estoy más familiarizado con este. ¿Cuántas cosas vivimos como iglesia? De Zitácuaro a Morelia, de Chiapas a Morelia, de Ciudad de México a Morelia, de diferentes lugares Dios nos ha movido, hermanos, con una finalidad. Dios nos ha sacado de algún lugar con alguna finalidad. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias. En Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Les dio frío, hermanos? Dice la hermana Rosita, ahora sí nos dio frío. Es poquito. Que le pongan más calientito para que no se nos vayan. Ahora vamos a salir queriendo como la hermana Angelita, irnos a los rayos de allá del sol. Pero hay que le quitar un poquito como somos poquitos por el sol. O sea, más poquitos que se echemos. Bien, hermanos. Amados hermanos, en Apocalipsis podemos ver algo muy importante en su capítulo 3, versículo 20, que dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo." Versículo 21, "Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo." ¿Dónde? Dice: "Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono." Yo he vencido, dice nuestro Señor Jesucristo, así como yo he vencido y me he sentado. ¿Cuántas son, hermanos? ¿Cuáles son las vivencias de la iglesia de Dios en este tiempo? ¿Cuántas cosas nos tocan vivir como iglesia también? ¿Cuáles son las circunstancias, los problemas que se dan en la iglesia y que, hermanos, nos toca de alguna manera enfrentar? Dice la palabra de Dios: "Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo." Y pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren sentarse con nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Queremos sentarnos? Amén. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Fíjense, hermanos, quiero decirles algo. Siempre que hay este tipo de eventos, de estas reuniones, a mí me preocupa mucho. Quizás no hago mucho, pero sí pienso mucho.
cómo estar bien como iglesia. Porque en este tipo de actividades, hermanos, cuando más le invertimos a lo espiritual, es cuando el enemigo a veces más trabaja a lastimar a la iglesia. Que digo, gracias a Dios, no ha pasado. Pero me toca ver, hermanos, a veces en algunos otros lugares, en algunas otras congregaciones, que se dan situaciones hace no mucho. Me tocó estar en un lugar, no les voy a decir dónde porque no es necesario, en un lugar lejano. Y era una fiesta grande, hermano, en la que se celebraba para Dios, pero sin embargo es ahí donde a veces el enemigo empieza a sembrar aquella cizaña. Y me hablaba una hermana, fíjense hermanos, a mí de visita a ese lugar, o sea, tan distante, y me hablaba la hermana y me decía, hermano, es que fíjese que la familia del pastor esto, y me decía, es que fíjese que el pastor les da por su lado, y más cosas, hermanos, muchas cosas más. Bueno, estaba yo rodeado de algunas familias, por lo menos una familia y sus nueras, sus yernos, sus hijos, y todos me tenían ahí. Y llega, ¿quién creen que llegue, hermanos? La esposa del pastor. Y luego llega el pastor, hermanos. Y yo seguía escuchando. Yo ya me sentía rodeado. Y dice el pastor, hermano, no es así. No es como dicen las hermanas. No lo dejaron hablar. Y dice la esposa, hermano, todo eso que dicen no es cierto. Yo le voy a explicar. En un momento lo agarran a uno tan concentrado en la parte espiritual y de pronto una situación de esos, hermanos, nos hace cambiar inmediatamente qué está pasando. Y yo en ese momento dije, Señor, ¿qué hago? O sea, no puedo dejarlos que ellos aquí se estén diciendo, lastimando. Y si les digo cuál era el problema, hermanos, a ustedes en realidad les va a dar risa. Hermana Irma, ¿sabe cuál era el problema? No lo sabe. Se había rentado un salón para la comida y se habían dado pases. Y el pastor les dijo, hermanos, anótense los que gusten ir, están invitados. Y se anotaron. Pero ese día, hermanos, llegaron nueras, yernos, hijos, nietos de la familia y dicen, vámonos. Y dice el pastor, no, hermanos, porque ya los novios tienen determinado y por eso se avisó a ti. Y decía la mamá enojada, hermano, nos quedamos nosotros, pero que vaya mi hija y mi yerno. Ya yo digo, hermanos, no den lugar al diablo. Y empezamos a platicar. Y ya le dije al pastor y a su esposa, hermanos, salgan por favor un poquito. Déjenme hablar con ellos. Platicamos. Y al último no supe si fueron, creo que no fueron, nadie de ellos. Pero el vencer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, dice, yo le voy a dar que se siente conmigo, pero ese es el problema, hermanos, poder vencer.
siempre, hermanos, me preocupa porque digo, es cuando andamos más estresados, es cuando andamos más, o que a veces lo que hace el hermano Asael, al hermano Encarnación no le gustó, o lo que hace la hermana Norma, a la hermana Yareli no le pareció, y al ratito ya hay un problema. Digo, gracias a Dios, hermanos, que nos hemos mantenido en los últimos años con respeto. Nos hemos mantenido en la línea, porque seguros estamos que el poder del Espíritu de Dios nos ha guiado. Hablo de esto, hermanos, y digo gracias a Dios. Que los jóvenes, pero yo, se supieron comportar. Porque hay veces que en ellos la juventud aflora la soberbia, la vanidad, afloran varias cosas en ellos y pues obviamente que no es obra del Espíritu de Dios, pero no, hermanos, todos. Entonces, hermanos, el vencer, hablo así como hago ese paréntesis de lo que tuvimos ahorita de la reunión, que gracias a Dios nos fue bien, hermanos. Bendito Dios. Y debemos de estar agradecidos, porque, hermano Neftalí, de un momento a otro nos podemos enojar o no, y podemos vernos mal, hermana Eli, y podemos ver que la hermana Eli y yo, y salimos tantito mal ahí arriba, pero resulta que nos cegamos y alguien de la visita ya vio y dijo, qué mal están los hermanos, y aquello bonito que se había fabricado, en lo que se había invertido, ya hizo que nos viéramos mal. Pero, hermanos, cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, entonces podemos vencer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Para vencer necesitamos el Espíritu Santo. Aquellos sacerdotes tenían que, obviamente, hermanos, entendemos que tenían que ser ungidos por medio del Espíritu de Dios. Allá era el aceite, el ungüento, aquel perfume aromático, aquel aceite que se usaba. Hoy, hermanos, este sacerdocio o este ministerio que somos todos, tenemos que estar también, hermanos, de la misma manera ungidos, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿O no, hermanos? Tenemos que estar revestidos del Espíritu de Dios. Primer libro de Reyes. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro y deseando morirse dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. 17:20. Capítulo 17, versículo 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, ¿has afligido matándole su hijo? Y mi Dios es sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas. ¿Y qué pasó con el niño? Y revivió. Tomando luego Elías al niño, trajólo de la cámara a la casa, y diólo a su madre, y díjole Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amados hermanos, para poder
vencer, hermanos, debemos de tener, decía mi hermano Sael, algo importante en la mañana. Debemos de tener esa confianza en Dios, esa fe en nuestro Dios, para poder vencer. ¿Qué cosa? Nuestros miedos. ¿Qué tenemos que vencer? Nuestros conflictos, nuestros problemas. ¿Saben, hermanos, qué es lo que no deja avanzar? Le decía a mi hermano, a uno de mis hermanos, ¿saben algo que paraliza a la humanidad? ¿Qué es, hermanos? Hermana Erika, el miedo, el temor. Esto nos paraliza y nos bloquea por completo. Dice que Elías deseaba morirse porque tenía miedo, porque sabía que solo él había quedado y él deseaba morirse. Pero sin embargo vemos, hermanos, que nuestro Dios le dice, y va y sigue caminando y ahora busca una cueva y se esconde y desea lo mismo. ¿Y qué le dice Dios? Levántate. ¿Porque qué? Todavía le restaba un camino por recorrer. ¿Y qué era necesario? Que él se alimentara, que él bebiera aquella agua, que él comiera aquel pan, aquella torta. Era necesario, y es necesario que nosotros, hermanos, podamos seguir avanzando, seguir caminando, para ser más que vencedores, para poder vencer. Hermanos, cuando vemos esta historia de este niño, muere, y Elías de pronto, quizás confundido, pero a su vez confía en Dios y pide a Dios, y clama a Dios, y Él le responde. Y con esa confianza va y lo lleva y dice, tu hijo vive. Y entender, hermanos, nosotros que también necesitamos hacer lo mismo que Elías. ¿Qué hace? Versículo 20, hermanos, ¿qué es lo que hace? Y mi Dios es sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. ¿Cómo sería la oración de Elías, hermanos? ¿Sería un clamor a Dios? Hermanos, para poder vencer nosotros tenemos que clamar de la misma manera. Tenemos a nuestros hijos. Y a veces vemos, hermanos, o podemos percibir que espiritualmente el hálito de vida se les está yendo, se está escapando, y que en vez de nosotros, dice, se rindió, o sea, es decir, se agarró a él. Prácticamente fueron ese calor de Elías sobre la vida de aquel cuerpecito frío, hermanos, de tal manera que ese calor de Elías inundó, hermanos, a este niño. Y es la parte que debemos de entender, que para vencer como iglesia, hermanos, vamos a hablar como iglesia, debemos de estar bien adheridos los unos a los otros, hermanos. Para que el calor de mi hermana sea el mismo calor de mi hermano. Para que el respirar de mi hermano sea el respirar de mi hermana en el ámbito espiritual, hermanos, que estemos bien unidos. Y para que las cosas salgan bien, hermanos, porque digo, para que las cosas salgan bien, no solo en estas reuniones como las que recibimos, sino me refiero a nuestro diario vivir, como iglesia, como familias, necesitamos estar, hermanos, bien agarrados de nuestro Dios. Y hablemos de una familia. Este niño revivió. Por gracia de Dios.
en nosotros, hermanos. Quizás a veces, hablando como familia, quizás a veces solapamos, disculpen la expresión, cosas en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y que ese calor se va disminuyendo, que ese cuerpo va enfriándose, y que quizás no corramos con esa fortuna, con esa fuerza que corrió Elías y que hizo que aquel niño físicamente reviviera. Pero esa no es la preocupación, sino la preocupación es que nosotros como padres, hermanos, cuidemos que nuestros hijos estén vivos espiritualmente. Cuidemos que nuestros jóvenes estén vivos espiritualmente. A mí sí me preocupa, hermanos. A mí sí me preocupan actitudes también de la misma juventud, porque se percibe lo que es del Espíritu Santo y lo que no es, y lo percibimos. Y a veces se ve, hermanos, esa rebelión también. Entonces, para vencer y sentarnos, tenemos que vencer, ¿qué cosa? Nuestras acciones carnales, hermanos. Si es que las hubiera, y tenemos que salirnos de esa cueva. Tenemos que entender que el desierto no es para nosotros. Tenemos que pensar en algo distinto, en algo diferente. Quiero que sigamos viendo, hermanos. Primer libro de Crónicas, 28. Dice el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo más David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque el Dios de Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y esto tenemos que decirle a nuestros hijos, hermanos, y esto tenemos que decirle a los jóvenes, y esto tenemos que decirnos a nosotros mismos. Que nos animemos. La obra que Salomón, el edificio que iba a construir, no era cualquier cosa, hermanos. Sin embargo, nuestro Dios le dice: anímate, esfuérzate, que mi Dios, decía David con claridad, será contigo. No temas ni desmayes, porque el Dios de Jehová, mi Dios, será contigo hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, la obra que que estamos construyendo, por grande que sea, nuestro Dios es con nosotros. Y si hemos podido lograr hasta hoy varias cosas, hermanos, es gracias a Dios. ¿No, hermanos? Y si somos una iglesia y nos mantenemos unidos, es gracias a Dios. ¿O no? Y que muchas veces, hermanos, tenemos que incluso cerrar oídos para no escuchar lo que no debemos escuchar, lo que no conviene escuchar, por amor a la obra, para edificación
de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la obra que estamos construyendo es muy grande. ¿Y es para quién esta obra, hermanos? Para Dios. Es para Dios. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que lograrlo con la ayuda de nuestro Dios. Dice, no te desamparará hasta que acabes toda la obra. Entonces, hermanos, ¿cuál es la obra que usted está construyendo? ¿Cuál es esa obra, hermanos? A lo mejor a mi hermano Juanito le tocó ahora y a mi hermana Gaby el mantenimiento. Es parte de la obra. A mis hermanas quizás haya la comida. Es parte de esa obra. Pero darnos cuenta, hermanos, y así todos, darnos cuenta que nuestro Dios es el que estaba y está ahí. Pero si yo estoy, hermanos, con una actitud de división, o yo hubiese estado con una actitud de juicio contra mi hermano Víctor porque algo no hacía bien, hermanos, entonces yo no estoy haciendo conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a los deseos de la carne. Por eso, para vencer, hermanos, lo que tengo que vencer es mi propia carne, para que la obra espiritual crezca. Sí, hermanos, en esta construcción que realiza Salomón, no pudieron empezar con que no va a poder, no le va a alcanzar el material, no hay muchos trabajadores, como a veces se puede dar, hermanos, en la sociedad, a veces se puede dar de que esto no les va a funcionar, o parece que se alegraran, no les funcionó. No, hermanos, todo lo que hagamos, hermanos, sepamos a quién servimos, al Señor. Es el que estamos sirviendo, y que nosotros, hermanos, toda obra que estamos realizando, que estamos haciendo, grande o pequeña, es para la honra y gloria de Dios. Y si Dios ayudó a Salomón, hermanos, Dios nos ayudará a nosotros para construir una obra perfecta, para cuando Cristo venga, nosotros, hermanos, podamos ser parte de ese grande reino de nuestro Señor Jesús, al que venciere. ¿Qué tenemos que vencer? Hermano Víctor, ¿qué tenemos que vencer? Fíjense, hermanos, tenemos que vencer nuestro mal carácter. Tenemos que vencer nuestros miedos. ¿Qué más tenemos que vencer? Nuestros juicios que emitimos a veces tan duros y sin fundamento, si hubiese eso. O sea, tenemos que vencer todo lo que a Dios no le agrada, hermanos. Y dice, y los voy a dejar que se sienten conmigo. Es eso lo que tenemos que vencer. Hermanos, no se les hace, hermanos, que cuando andamos todos ayudando, como lo hemos hecho con ánimo pronto y con un espíritu de Dios, todos, ¿no se les hace todo más bonito, hermanos? ¿Sí o no? ¿Les ha tocado a ustedes ir a iglesias? Lo digo con respeto, donde ven problemas, donde ven pleitos. ¿Sí o no? A mí sí, hermanos, muchas veces. Y no saben lo pesado que es trabajar con iglesias conflictivas, con congregaciones conflictivas. Es desgastante. ¿Saben por qué? Porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Que claro que siempre gana lo espiritual, pero sí es un desgaste muy grande. Pero aquí, hermanos, gracias a Dios podemos decir que hemos logrado el objetivo y que ahora nos espera algo bien importante, hermanos. Apocalipsis 22:12, ¿cómo dice? 22:12, hermana Gaby Bautista, ¿cómo dice?
aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno fuera su obra. Amén. ¿Qué trae nuestro Señor Jesucristo para nosotros, hermanos? Y Mateo 25, 46, ¿cómo dice, hermana Chayito? Ya la espanté. Mateo 25, 46. 46. Dice, e irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Hermanos, los justos, ¿a dónde van a ir? Vale la pena ahorita, hermanos, que trabajemos, que retiremos de nosotros todo aquello que pueda ensuciar, hermanos, nuestro desarrollo, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes que sea lo que haga el buen funcionamiento como iglesia? Porque sí se fijaron, hermanos, digo no para vanagloria, pero sí se fijaron que muchos hermanos reconocieron la organización de la iglesia. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo, hermanos. No es otra cosa. No es el hermano Gil, el hermano Encarnación, la hermana Irma, la hermana Gaby, la hermana Erika. No, es el Espíritu de Dios que obra en la iglesia. ¿Sí me explico? Si en cocina anduviera una hermana con un sentimiento carnal, se hacen problemas en toda la femenina. Si en el ministerio tuviéramos uno o dos con un mal sentimiento, hermanos, con un mal pensamiento, se hace problema en toda la iglesia. Hermanos, si hay algo bueno y algo digno de reconocer, es todo gracias a Dios. Pero dice aquí, hermanos, los justos, ¿qué hay para ellos? La vida eterna. Entonces, siempre que actuemos con justicia, con equidad, siempre que actuemos y hagamos las cosas por amor, hermanos, vamos a obtener un buen resultado. Y como una consecuencia de todo lo bueno que hagamos hoy, el día de mañana, la vida eterna. ¿No la anhelamos, hermanos? Todos la deseamos. Entonces, hermanos, si nos dijeran que un concilio, ¿qué diríamos? Amén. No cabemos, pues, si luego hacemos un templo más grande, a lo mejor. Si nos dijeran lo que sea, hermanos, y en el aspecto que sea, ¿cómo tenemos que hacerlo, hermanos? Con ánimo, pronto, hermanos. Gracias a Dios debemos de dar, porque nos da fuerza, nos da salud y nos da todo, hermanos, para servirle a nuestro Dios. ¿No? Hay gente que quisiera estar aquí, hermanos, de la misma iglesia, pero por enfermedad a veces no pueden, porque están en cama, no pueden. Y los que podemos, hermanos, debemos de querer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Hermanos, qué bonito se siente cuando usted sube al comedor y que un hermano le dice, hermana, siéntese aquí conmigo a comer. ¿Qué sienten, hermanos? O que un hermano les dice, hermano, siéntate aquí, hermano, conmigo, véngase a mi mesa, siéntese aquí. ¿Qué se siente? Se siente bonito, hermano, se siente una distinción. Pero que nos diga nuestro Señor Jesucristo que nos sentemos con Él, hermanos, será algo incomparable. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes. Paz a vosotros.